Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, continuando con parte de los estudios o los estudios que hemos tenido en cuanto a la gracia de Dios, el favor de Dios, el fuego de Dios en la vida de nosotros, cómo el sacerdocio es muy importante en estos tiempos y en todos los tiempos ha sido importante. El sacerdocio como fundamento en una sociedad. Hablamos de el fundamento de la base primaria o principal, valga la redundancia, en el sentido de la familia. El sacerdocio como el padre y la madre, que son parte del sacerdocio. Nos damos cuenta cómo hoy en el mundo se ha generado una gran importancia de familias sólidas, porque hemos tenido a la baja esa gran bendición que es la familia. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay menos personas que se quieren casar, cada vez hay menos personas que buscan el tener hijos en un hogar formado a través de la misma familia. Y hay personas que ya no quieren tener hijos. O sea, se ha dado a la baja muy fuerte, muy tremendamente esta situación, en la cual está declinando y está haciendo que el plan de Dios como tal, no exactamente, pero como tal, el plan de Dios en la tierra por voluntad humana no se lleve a cabo o no se está llevando a cabo. Al final el plan de Dios se va a llevar a cabo con un remanente, pero va a haber familias o personas que no van a querer llevar el plan de Dios en el propósito que hemos tenido como sacerdotes. Y nos damos cuenta por todo lo que se está viendo y lo que se está llevando a cabo a nivel mundial, a nivel nacional, donde vemos cómo se desata cada día más la maldad humana. Y lo vemos por medio de los medios de comunicación, por medio de a nuestro alrededor, por medio de comentarios y por lo que nosotros alcanzamos a discernir. Nos estamos dando cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, como la Biblia lo dice, tiempos muy difíciles, donde va a llegar un momento en que los padres estarán en contra de los hijos en contra de los padres. Y sí, exactamente, vemos cómo hoy en las noticias vemos cómo los hijos golpean a los padres, ¿verdad? Antes era al revés, antes los padres golpeaban a los hijos tratando de corregirlos, y ahora los hijos están golpeando a los padres tratando de corregirlos. Y eso se está dando mucho como un fenómeno. Parece que cotidianamente ese es el pan de cada día en México y en el mundo. Y nos damos cuenta cómo está haciendo falta el fundamento del sacerdocio en las familias, porque Dios instituyó a la familia, la instituyó como una parte fundamental de la sociedad para que se fuera desarrollando esa gran bendición que Dios quiere que se enseñoree en la tierra. Enseñorear la tierra es para bendecir a todos los habitantes de la tierra. Y creo que hasta el día de hoy no ha pasado o no está pasando. Y al contrario, como se los dije al principio, vamos a la baja. Ya no hay familias sólidas, ya no hay familias fortalecidas, ya no hay familias que bendigan a través de los hijos a otras familias. Ahora en día, pues, las familias están siendo atacadas en todas sus áreas, especialmente en las áreas del matrimonio,
que pues como matrimonio pues obviamente se instituye para fortalecer y formar una familia, y que la familia a su vez forme otra familia con gran bendición. Pero nos damos cuenta cómo está siendo tan atacada y tan perjudicada la visión, que no va a ser estropeada, pero sí va a ser perjudicada la visión de Dios para conseguir y lograr el objetivo de que todos le conozcan, que todo mundo le conozca. Al final Dios va a usar a quien en su corazón tenga ese deseo de permanecer dentro de la familia de Dios. Por eso el tema de hoy viene muy acorde con todos los temas que hemos visto, y vamos a ver el fundamento de la sociedad a través de la familia, y el tema se llama la familia como motor de la sociedad. Acompáñenme por favor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Génesis 2, del 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es uno de los mensajes que Dios le dejó a todo el mundo desde el principio, donde, si se dan cuenta, Dios estableció por medio de Adán y Eva ese organismo central, ese fundamento central que es la familia. Fíjense, Dios ya lo decía desde que la creación del mundo, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán y Eva no sabían que era padre y madre, no sabían que era dejar padre y madre. ¿Sí me entienden? Era en donde empezó, o es en donde está el comienzo de la familia. Ahí comenzó la familia, porque Adán y Eva no tuvieron padre físico. Ellos no tuvieron padre físico, ¿verdad? No nacieron de una mujer. Y de ahí Dios le está diciendo claramente que Él es el diseñador de toda la creación. Por medio de Adán y Eva empezó a dar ese principio básico que hoy lo conocemos como la célula principal, que es la familia en la sociedad. Empezó a instituir la sociedad por medio de la familia. Y les dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre. Pero Adán decía: pues ¿qué es padre y qué es madre? Yo no sé, porque yo no vengo de ahí, ¿verdad? Y dice: los dejará, porque Dios sabía que Adán y Eva tarde o temprano iban a ser padre e iban a ser madre. Después le dice: será una sola carne. Ambos estaban desnudos en el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, aquí, aparte de que Dios les está enseñando que ellos, como no nacieron de padre y de madre, ellos iban a ser los primeros padres. Y a través de esto nos muestra Dios y nos dice que su desnudez no era lo físico, sino que ellos estaban desnudos a lo natural en su corazón. No tenían prejuicios, no tenían temores, no tenían inseguridades, se avergonzaban de nada. Fíjense, no se avergonzaban de nada. ¿De qué se tenían que avergonzar si no conocían la maldad? Entonces aquí empieza esa gracia de Dios a través de la institución de las familias, y dándonos cuenta, al no avergonzarse de nada, ellos estaban libres de todo prejuicio, ¿verdad? Porque no había todavía pecado. Al no haber pecado, ellos caminaban de una forma
en el lugar donde Dios los puso de una forma sin vergüenza, ¿verdad? Sin pena, desde ningún ángulo, ningún punto de vista social, cultural, político, religioso, porque todavía no se formaba toda una sociedad. Pero, miren, algunos antropólogos dicen que la familia es una institución reproductora del sistema de valores que conforman la base cultural, forman la base cultural de toda sociedad humana. La familia ejerce una presión educativa cimentada en afecto y reglas. Fíjense, afecto y reglas. ¿Con qué se empieza? Con el afecto y luego las reglas. Si tú das las reglas y no das afecto, entonces estás cayendo en un padre de autoritarismo o autoritario. Siempre tienes que educar a tus hijos llevándolos con afecto y ponerles las reglas, para que a través de las reglas los hijos puedan obedecer. Si a los hijos no les das reglas, los hijos no obedecen y ellos van a instituir o poner sus propias reglas. Según estos especialistas, dice que hay veces que, no hay veces, más bien en la familia hay formas y maneras de ir modelando actitudes y comportamientos con todos y cada uno de los valores que nosotros les vamos enseñando a través de la familia. Entonces los jóvenes o niños se van tomando ejemplos y se van ellos construyendo emocionalmente, cognitivamente y psicológicamente. Por eso muchos trastornos psiquiátricos, psicológicos, están relacionados con la parte afectiva de las edades, donde los niños, cuando no se les da un afecto verdadero a través del amor, acuérdense, el amor siempre, dice la palabra de Dios, el amor lo puede todo lo soporta, no busca lo suyo, y cuando no hay esa relación afectiva, entonces en las edades tempranas se van desarrollando ellos de manera insegura, lo que impide la maduración en centros nerviosos del cerebro, incapacitando de por vida en el pensamiento superior los sentimientos de ayuda, de bendecir a otras personas o los valores espirituales. Cuando más amplio sea el amor efectivo en el hijo, más potencialidades tiene para integrarse de una manera emocional a una familia o a un núcleo o clan, como podríamos llamarlo, o sociedad. De esta forma se capacitan a los hijos para que, entrando a una sociedad tan difícil, tan cruel y con tantos problemas emocionales, no lo lleguen a vivir ellos mismos. Cuando dentro de una familia el amor se le ha negado a un hijo y se le ha rechazado, el problema más grave es que pueden venir lo que dicen estos especialistas, los trastornos psiquiátricos, psicológicos, y empiezan a tomar ellos esa parte afectiva, la empiezan a hacer a un lado y toman ellos su principal arma, que es el rechazo. Y algo bien interesante, la Biblia nos empezó a dar esos temas desde hace más de 6,000 años, cuando la humanidad empezó a formarse. Si se dan cuenta, en el versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Decía que no, ahí prácticamente no tenían problemas de ningún tipo, no se avergonzaban de nada, ¿verdad? Y esto trae hoy a nuestro diario vivir o cotidianamente el refrescar de la palabra misma, para que a través de ella aprendamos que si Dios instituyó la familia y la está poniendo como
ese fundamento para poder crecer en armonía y sobre todo para ir bendiciendo a otras familias y que la sociedad viva en paz. Esto es una luz al final del camino donde parece ser que no hay salida a toda esta maldad. Y fíjense bien, dice la palabra ahí en Génesis nuevamente, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice nuevamente: ¿ya lo tenemos? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Si se dan cuenta, aquí el primer hijo, ¿quién fue? Caín. Se supone que el primer hijo es el que se quiere más, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Porque es el primogénito. Es el primero, es el primogénito. Y de ahí va a partir mucho la herencia a través del primogénito. Porque así era como Dios creó y formó a la familia. Cuando en el Antiguo Testamento nacía el mayor y moría el padre, entonces el mayor era el que se quedaba en su lugar tratando de bendecir a los demás, a la siguiente generación, a la familia. Pero aquí hubo algo que después, conforme uno va leyendo en la Biblia, uno da cuenta por qué los primogénitos son más atacados y por qué son los más los hijos con mayor carga espiritual, obviamente, y emocional en algunos casos. Quienes hayan sido primogénitos, bueno, ya sabrán y conocerán el por qué, ¿verdad? Pero hay otros que afortunadamente, ¿verdad?, no fuimos primogénitos y sabemos que la gracia de Dios cayó en nuestras vidas y por eso tenemos más aguante que otros. Pero si se dan cuenta, aquí Caín, como hijo primogénito, tenía una gran responsabilidad. Aquí estamos hablando que Dios ya había sacado a Adán y a Eva del Edén. Aquí en este punto Dios nos enseña que el pecado ya había entrado por medio de los dos, Adán y Eva. Entonces, si son una sola carne, los dos hijos ya iban a tener la descendencia del pecado, Caín y Abel, ¿verdad? Pero para poder hacer una ofrenda, quiere decir que estos hijos ya tenían cierta edad, consciente. ¿Qué es lo que sucedió? Que Adán, Dios ya lo había instruido. Antes que se juntara con su esposa Eva, Dios ya lo había instruido, que le dijo: coman de todo este huerto y nada más de un árbol no comerán. Y eso se lo transmitió a su esposa. Pero su esposa, pues yo creo que no fue bien instruida y hubo ahí ciertas situaciones que no vamos a entrar en detalles, pero ella decidió no obedecer a Dios, no obedecer a su marido y empezó el desorden. Ya estando fuera, los dos hijos, en este caso el mayor, que fue Caín, él tuvo la desdicha, ¿verdad?, de no poder complacer a Dios por lo que él estaba ofreciendo. Y aquí Caín le estaba ofreciendo lo mejor de él,
del suelo, de la tierra. La tierra estaba maldita, ofrecerle algo a Dios que está maldito, imagínense, ¿no? Entonces Caín no se dio cuenta porque no tenía buena comunión con Dios, lo que le agradaba a Dios. Entonces, si le ofreció eso, lo mejor del campo, lo mejor que Dios le estaba, lo mejor que según Caín le estaba ofreciendo a Dios, para Dios no era bueno. Más sin embargo, Abel le dio, dice que lo mejor del ganado, el más gordito, lo mejor del ganado, ¿verdad? Aparte, él sabía que, por ejemplo, no era el fruto ni el producto de su esfuerzo de Abel, porque el ganado nace por sí y Dios lo da para que sean bendecidos unos con otros, los animalitos. Entonces le da lo mejor. Y Caín le da el esfuerzo y aparte de la tierra maldita. Imagínense, ¿no? De ahí por eso no había en esos tiempos con Abel y con Caín, pues no había otras personas más que ellos cuatro, ¿verdad? ¿Qué sucedió en ese momento? Que Dios nos revela que en algún momento el sentir que tenía por el rechazo posiblemente de sus padres o de su madre, de Eva, Caín cayó en un sentimiento en su corazón. Y al caer en ese sentimiento en su corazón, saben, le empezó a tener un rencor a su hermano, como familia. Le empezó a tener un sentimiento en contra de su hermano. Y al tener ese sentimiento, pues que ustedes conocen la historia, no la leímos, pero ustedes conocen la historia. Después lo invitó al campo, fue con él y después lo mató y lo asesinó. ¿Por qué no lo hizo con sus padres? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué no asesinó a uno de sus papás? A su mamá, a su papá. Bueno, de eso lo vamos a dejar después. Pero nomás yo así, mis preguntas luego decía yo, ¿por qué no a su papá que tenía un sentimiento en contra de él y todo, ¿verdad? ¿Por qué a su hermano? ¿Por qué a su hermano? Los celos vienen ya desde que en un momento Dios le dice le aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, ¿no? Pero conforme se va a desarrollar el tema, vamos a entender algo bien interesante de lo que yo les decía. ¿Qué quiere decir? Que Caín ya tenía problemas psiquiátricos y traía problemas psicológicos. Y al final del versículo 7, en el versículo 7 lo dice bien claro. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y es clarito. Porque si bien haces, tú vas a estar con tu cara bien levantada y vas a hacer las cosas bien, ¿no? Pero si haces cosa incorrecta, siempre a veces como que nos sentimos, híjole, hice algo malo y me siento mal. Y hasta te agachas, ¿no? De que hiciste algo incorrecto. Aquí Dios nos revela que Caín ya traía en su mente ese deseo. La familia es transmisora de motivaciones, de valores, de ideologías, de cultura, de lo espiritual, aportando un sistema de creencias y de convicciones y sentimientos que van a guiar, van a orientar y darle personalidad al niño. La familia. Al incorporar como un mecanismo regulador la familia misma a una conducta negativa, lo regula a una conducta positiva o de bendición, de acuerdo a la Biblia. Todo esto, el niño, si llega a tener una asimilación a través de los padres
que es la bendición del amor, le va a encontrar sentido y significado a la vida y a todos y cada uno de sus acontecimientos. Si el niño no fue formado bajo los principios morales de una buena conducta y orientado a una personalidad por medio del sacerdocio o en este caso de los dos, no le voy a echar la culpa nada más al padre, del sacerdocio, entonces el niño va a empezar a tener en su haber o en su sentir una desviación hacia lo que no conoció o no conoce. Y eso es interesante porque la Biblia nos hace ver cómo los nombres y la relación que haya tenido los hijos con los padres y los padres con los hijos cambian el rumbo de la historia. Cambian el rumbo de la historia. ¿Ustedes más o menos han escuchado o han visto qué significa Jacob? Lo dice cuando se pelea Dios con Jacob. ¿No se acuerdan más o menos? Bueno, en el hebreo quiere decir talón o planta del pie, que significa asistir, sostener o suplantar. Jacob tiene 12 hijos. Ahí viene la historia bien hermosa porque viene la familia. Muy hermosa viene ahí. Jacob tiene 12 hijos, de los cuales Dios a Jacob, antes de que esos hijos tuvieran hijos, Dios le cambia el nombre. De Jacob le pone Israel. ¿Por qué? Porque el nombre de Jacob iba a quedar ya plasmado en la sangre de esos jóvenes o de esos hijos. Y significa que Dios iba a prevalecer en esa familia, en la familia de Israel. O sea, de la familia de Israel, que son los 12 hijos, Dios iba a prevalecer. O sea, las generaciones futuras de Jacob, que se llama Israel, ahora iban a ser benditas, iban a bendecir a otros, y por medio de Israel iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿Ya vieron qué importante es la familia? Y los nombres y el significado. Y el nombre y el significado. Nomás voy a leer los nombres y el significado de algunos hijos de Jacob, para que analices tu nombre. Para que analices tu nombre. Dice la palabra, y es más, ahí la Biblia lo dice, nomás que es la traducción, no la traducción lenguaje actual. Acompáñenme en el libro de Génesis capítulo 29, por favor, versículo 31 al 35. ¿Ya lo tenemos? Sí. Amén, dice: como Dios vio que Jacob rechazaba a Lía, permitió que ella tuviera hijos, pero Raquel no se lo permitió. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que Jacob trabajó con su suegro por 7 años porque quería a la hija menor. La hija menor era Raquel, ¿sí? Pero en la tradición del suegro decía: no, es que no puedes tener primero a la hija menor que a la mayor. Entonces le entregó a Lía y tuvo hijos con Lía al principio. Raquel no podía tener hijos. Esa es una historia más larga, pero de ahí se empezó la familia. Y miren, y dice en el 32: Lía quedó embarazada y tuvo un hijo, al que le puso por nombre Rubén. Pues dijo: Dios ha visto mi tristeza, estoy segura de que ahora sí me va a querer mi marido, por medio de su hijo, ¿verdad? Tiempo después Lía volvió a quedar embarazada y cuando tuvo a su segundo hijo exclamó, Dios me dio también a este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Así que le puso por nombre Simeón. Significa Dios oye. Si se fijan qué hermoso. Simeón, Dios oye. O sea, el hijo, es que
Me emociono, discúlpenme, hermano. O sea, es que el hijo le está diciendo, por medio del hijo le está diciendo: Señor, gracias porque tú me oíste. ¿Sí? Cuando tú tienes un hijo, tú tienes que ver la grandeza que Dios le da y le dices: Simeón, no Simón, porque muchas veces Simón, no Simeón. Dice: Dios oíste. Gracias, bendito Padre. Qué trascendencia, porque a través de Simeón iba a ser parte de la tribu de Jacob. Y vean lo que dice después, en el versículo 34. Por tercera vez Lía quedó embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó: ahora mi esposo va a sentirse más unido a mí, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le llamó Leví. ¿Y qué significa Leví? Unión. Unión. ¿Saben qué significa en la familia la unión? Por eso oye los nombres tan extraños que les ponen a los hijos, ¿verdad? Ya no avientan la moneda y le ponen chinchanchón o no sé cómo le ponen, pero ya les ponen nombres rarísimos y no saben ni el significado. Chequen el significado de ustedes, hermanos. El significado de su nombre tiene mucho poder. Y luego dice en el versículo 35: una vez más Lía quedó embarazada y cuando el niño nació, ella dijo: esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y no volvió a tener más hijos. ¿Ya vieron por qué se hizo la alabanza? Por medio de un hombre. El nombre de esa persona le dio gloria a Dios. ¿Por qué creen que la familia es tan importante? ¿Por qué creen que Dios toma, pero Él en serio, lo que Dios nos da? Y cada hijo para nosotros debe de ser el más importante. No uno, todos. Porque para Dios todos somos importantes. Y hay veces la consentidora de la madre tiene más preferencia por el hijo que por la hija, o la hija que por el hijo, o al revés, ¿verdad? Lamentablemente eso no es con Dios. Dios no quiere más, digo afortunadamente, no lamentable, afortunadamente no, eso es con Dios. Dios no quiere a uno más que al otro. Dios quiere a todos iguales. Y por medio de su descendencia, todos tenemos un linaje, que tenemos por eso dicen muchas personas que tenemos ciertos rasgos o venimos de cierta descendencia de hebrea. Y quienes tienen esa descendencia hebrea traemos ese compromiso sobre lo que podría ser nuestro llamado. Porque es muy poderoso lo que Dios da a través de los hijos. O sea, la descendencia. La familia tiene mucho poder para transformar una sociedad. Imagínense una sociedad con Leví, alabando a Dios todo el tiempo. Imagínense. ¿Mande? Perdón, con Judá, perdón. Sí, con Judá. Imagínense, ¿no? Y por ahí un hijo que le pongamos Leví y que una a toda la familia, ¿no? ¡Qué hermoso es! Pues eso es lo que hizo Dios. Vean y analicen los nombres que le puso Dios a cada uno de los hijos de Jacob. Analícenlos. Tienen ahí tarea. Analícenlos y van a ver cómo se compone esa familia tan poderosa. Obviamente Jacob no tuvo hijos nada más de sus esposas, tuvo también hijos con unas esclavas de sus esposas. Y ahí es donde viene a romperse el esquema, aunque Dios lo permitió. Traten de estudiar lo que es el Génesis 29 y 30, y ahí está toda la historia de la cual yo les estoy hablando. Pero dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 18, para que vean qué tan importante es la familia, y Dios no quiere que nos desviemos. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz
que produzca hiel y ajenjo. Padres de familia, Dios nos dice: ay, cuidado a ti, sacerdote, padre de familia, que ofreces a tus hijos. Y yo dice: no, pues yo no ofrezco a mis hijos a ninguno. Cuando nosotros permitimos que se desvíen los hijos hacia otros dioses, los estamos ofreciendo. Y tú sabes a qué me refiero con otros dioses. El alcoholismo, la drogadicción, todo eso es la desviación de nosotros como padres de responsabilidades. El sacerdocio es muy importante en una familia porque instituye una verdadera formación de valores, principios morales, éticos, para que la sociedad sea construida en base a esa plataforma. Por eso nos quejamos nosotros como hijos de Dios, obviamente poniendo nuestro granito de arena, y la sociedad que no se da cuenta se queja de que asaltan aquí, que roban acá, que hacen esto, que aquello, pero no ponemos nuestro granito de arena en la sociedad por medio de formar a nuestros hijos con esos verdaderos sentidos de valor. Y no les enseñamos a ellos que ellos tienen que transmitírselo a sus hijos para que la sociedad se vaya fortaleciendo y formando con esa gran bendición que Dios nos ha dado a todos de vivir en paz. En el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículo 4 al 6, Levítico 20, de 4 al 6 nos dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Fíjense cómo es Dios, Dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc, y las personas que atendiere a encantadores, adivinos, para prostituirse tras ellos. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ustedes saben quién era el dios Moloc, ¿sí? Era ofrecido por los cananeos. Los cananeos ofrecían a los niños en sacrificio en un fuego muy ardiente, y ahí los sacrificaban a los niños, ahí los mataban. Y la Biblia hoy nos hace referencia de Moloc en la actualidad, aquellos que aventamos al fuego a nuestros hijos, por inconsciencia o por conciencia. Aquellas familias que dejamos que nuestros hijos se vayan tanto a la drogadicción, al alcoholismo, al robo, todo eso, los estamos entregando a Moloc. Y esto nos da esa idea de lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque hoy Moloc está trabajando por medio del aborto, de los abortos, por medio de la violencia intrafamiliar, por medio de las redes sociales, en donde todos los jóvenes están cayendo en ciertas trampas que el enemigo están hoy construyendo para sacarlos del seno familiar. La plataforma que decimos y seguimos, y lo vamos a seguir diciendo, que es la familia, tiene un privilegio que integra la personalidad a través de ciertas conductas y patrones de los sacerdotes o de los padres en la crianza y la transmisión de esos valores que se emplean para formar adultos, desde niños para formar adultos con ese fundamento y con esos valores, valga la redundancia, que a su vez ellos van a ser transmisores en su momento a otros niños, enseñando lo que Dios nos ha dejado desde el principio. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos que aprender por medio de la palabra de Dios a enseñarle, a dotar a los jóvenes, a los niños, para que no
y hablábamos de pedagogía, o sea, enseñanza, enseñarle a los niños por medio de nuestros actos o nuestras actitudes cómo poder soportar todos los embates que Satanás hoy en día está tratando de meter en las mentes y en el corazón de los niños y jóvenes, para que podamos ser sacerdotes responsables. Lo dicen los especialistas, los antropólogos y sociólogos, dicen, esto no puede ser un problema espontáneo, lo que está sucediendo ahorita. O sea, el problema social que estamos viviendo no es un problema que salga de la noche a la mañana y una persona diga, ya me dediqué a robar. No es espontáneo, viene de un núcleo familiar, viene de una familia. Las organizaciones sociales, las universidades, los medios de comunicación han hecho, fíjense, que esos programas que están dedicados con fines de destrucción en la mente, estén ahorita traspasando los límites, y eso sí me gustó, porque están traspasando los límites de la coherencia, porque ahora van más sobre la mente y el trastorno emocional para que los jóvenes se aparten de las familias. Todo esto viene desde una mente macabra y con una, no sé, perversas es la palabra. Si nosotros sabemos que Dios nos dejó a nosotros como familia y como padres de familia para transmitirla y motivar a nuestros hijos a través de los valores, a través de las ideologías, a través de la cultura, a través de lo que Dios nos está enseñando, tenemos que aportar asistidamente esa parte que nos corresponde y responsablemente como sacerdotes. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo la familia puede ser la transmisora de esos valores si hoy en día los sacerdotes estamos alejados de Dios? ¿Cómo puede ser esa familia el motor y sobre todo la gran bendición de poder cambiar el curso de la historia de la maldad a la bondad si los sacerdotes estamos buscando otros compromisos, haciendo otras cosas que es lo más importante? ¿De dónde viene el amor, hermanos? De Dios. Y si el sacerdote no busca a Dios, el sacerdote no va a tener amor para darle a los hijos. Hablo de los dos, porque recuerden, son una sola carne, o somos una sola carne, y el sacerdote ya no nomás es el papá, también es la mamá. Porque a la vez el papá quiere, pero la mamá dice, no, pues vete tú, yo, ¿por qué? ¿No? O a veces al revés. ¿Cómo puede ser posible que un sacerdote, o hablo de los dos géneros, pueda decir que ama a sus hijos si no ha sabido que el amor de Dios es primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo puede decir un sacerdote que él podría dar la vida por sus hijos si en su momento sus hijos no han sabido ver el sacerdocio como el fundamento verdadero de Dios? Todo principio en la familia, es generado por el sacerdocio. Si los hijos llevan un linaje de santidad, los padres han sido santos. Si los hijos llevan un linaje de perversidad, en un momento nosotros fuimos perversos. Todo lo que vemos hoy en día, lo vemos con nuestros propios ojos. Nadie nos puede decir que la maldad no ha aumentado. Y la Biblia lo dice con claridad. En los postreros tiempos
va a aumentar la maldad. Y esa maldad va a aumentar porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué quiere decir que se va a enfriar el amor de muchos? Porque si Dios es la fuente de amor, ¿qué quiere decir? Que muchos sacerdotes se están alejando de Dios. Y al alejarse de Dios, los sacerdotes obviamente no van a recibir el amor que Dios nos da. Y al no tener yo el amor, los hijos se van a empezar a alejar del sacerdocio. Y no vamos a tener generaciones de bendición, sino al contrario. Vamos a seguir cayendo en lo que el enemigo hoy está poniendo como trampa, la maldad. Somos parte de esta sociedad, hermanos. Somos parte de una familia que tiene que cambiar la historia y el rumbo de esta nación a través de nuestros ejemplos, porque somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Y fíjense, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si vemos que los hijos odian a los padres porque los padres no fuimos responsables, fíjense qué cadena de maldición se está generando. Primero, hay muchos jóvenes o niños que fueron educados por padres que nos lastimaron mucho y todavía no llegamos a perdonarles. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida. Si tú no has podido perdonar a tus padres, yo te animo a que perdones a tus padres, para que Dios te dé larga vida. Y aparte de bendecir a tus padres, vas a romper con esa cadena de maldición para otras generaciones. Y rompiendo esa cadena de maldición, Dios va a traer bendición a tu vida y a la de tu familia. No nos quedemos en el mismo lugar, hermanos. No nos quedemos en el mismo lugar. Rompamos con esas maldiciones generacionales donde hoy lo vemos muy claro, los padres en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres. Dejemos una herencia de bendición a los hijos y a la familia. El sacerdocio tiene que volver al principio de acercarse más a Dios. Acercándonos más a Dios, los hijos, por ende, se van a acercar a Dios. Porque si Dios hizo todo esto por amor, la fuente de bendición es el amor. ¿Y qué más amor queremos? Que Dios haya dado a su Hijo unigénito en la cruz. Y ese amor nos tiene que llenar a nosotros de gracia y de favor para bendecir a otras familias. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios, no con nosotros, con Dios, para fomentar y hacer crecer a nuestra familia. Pero hacerlos crecer y fomentarlos a través del amor y la gracia. Que Dios tenga misericordia de los sacerdotes y que nos ayude a poder bendecir cada día más a nuestra familia y a nuestros hijos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la gran oportunidad que tú nos das a través de este mensaje, donde debemos de erradicar como sacerdotes todo mal, sobre todo la desobediencia, porque si el amor viene de ti, Padre, ¿cómo yo puedo compartir amor si no he ido a ti a buscar amor? ¿Cómo puedo dar bendición si no he ido a ti a través del amor, poder bendecir a los demás? Señor, en el nombre de Jesús, enséñame a ser un sacerdote responsable, un hombre donde tenga ese temor tuyo, para que en algún momento mis hijos tengan temor de ti y a su vez los hijos de ellos tengan temor de ti, Señor. Enséñame a cambiar la historia de bendición, porque la humanidad
por el pecado somos maldecidas, pero por medio de Jesucristo somos bendecidos. Ahora Él se hizo maldición para que nosotros llegáramos a ser bendecidos, Padre. No puede ser tu muerte nada más, Señor, como un guiñapo ahí en la cruz, la muerte de tu Hijo Jesucristo, sino tiene que ser para nosotros un verdadero valor que le tenemos que dar, porque a través de ella las familias están surgiendo, están creciendo en Cristo Jesús y se están levantando. Yo te pido en el nombre de tu Hijo tan amado, que fortalezcas a los sacerdotes y los levantes cada día más. Que los altares de fuego, Señor, sean de gran bendición para ellos y para todos aquellos que te buscamos con un corazón sincero. Padre, que los sacerdotes volvamos a sacrificar ahí en ese altar todo lo que nos está estorbando para ser santificados cada día más. Dejamos en ese altar, Señor, nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo el mal que hemos hecho y que va en contra de tu voluntad, las mentiras, el engaño, todo, Señor, lo que está apartándonos de tu santa presencia. Y como sacerdotes, ese sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, ese cuerpo tiene que ser sacrificado de carne, Señor, y permitirnos que se levante un olor grato y una fragancia a ti, Padre, en un olor donde nuestro corazón, Señor, se manifieste arrepentido con todo y cada uno de nuestros hijos y de toda nuestra familia. Cambia el rumbo de la historia, Señor, de estas familias en Congregación Palabra de Vida y en todas las familias en México y en el mundo, Dios, las que te buscan con un corazón sincero. Señor, tú eres el único que puede ayudarnos a ser transformados y a renovar nuestras vidas. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. Danos la fuerza de voluntad a través de tu Santo Espíritu para poder cambiar, para poder lograr el beneficio de ser bendecidos por medio de las familias, así como fue bendecido Jacob y toda la familia que ahora es Israel. Gracias, Dios, por ese pueblo santo, Israel. Gracias, Dios, por el Padre de la fe, que es nuestro Padre, Abraham. Y gracias, Dios, a ti como nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, en el cual no hay sombra ni variaciones, Señor. Gracias por ti, Señor, y gracias por tu bendición, y gracias por aceptarnos como somos. Bendito y alabado eres por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya nada más les doy los avisos. El día 30